Good afternoon, my dear students, and welcome to today's tutorial video. Well, first of all, I would like to say some important things to our first class. I will do it in Spanish, but we're going to work on English too during the tutorial video. Una cordial bienvenida para todos ustedes, apreciados estudiantes, a nuestro primer encuentro sincrónico. Bien, para todas aquellas personas que están visualizando este video que tal vez no pudieron ingresar a nuestra clase presencial, a nuestro encuentro sincrónico, no pasa nada. Quiero darles un parte de tranquilidad debido a que estas clases son grabadas justamente con el propósito de que, en caso de que usted no pueda ingresar a la clase, pues igual no se pierda la información que estamos difundiendo. Vamos a hacer una claridad acerca de unos temas en específico. Sin embargo, quiero primero que todo decirles, si me ven cambiar de pantalla a pantalla en algunos momentos muy específicos de nuestra clase, no se preocupen, es que les estoy compartiendo la pantalla completa. Esto lo hago con el propósito de poder grabar sin ningún tipo de problema nuestra clase. Y segundo es que ante cualquier duda o inquietud que ustedes tengan frente a nuestra plataforma, frente al material que se les ha proveído para el desarrollo del curso, pueden también hacer sus preguntas o sus consultas. Lo pueden hacer a través de la plataforma del correo que hay dentro de la plataforma, o sea, la mensajería interna de Territorium. Lo pueden hacer a través de los correos que en mi ficha de descripción les dejé 2 correos, dado el caso que necesiten comunicarse conmigo, o en su defecto en el foro de dudas e inquietudes. Ahí ustedes también pueden hacer sus aportes, dado el caso que lo necesiten. Frente a una duda recurrente de alguno de los grupos, quiero hacer claridad. Cuando a ustedes no les aparezca una actividad, les recomiendo que por favor revisen el schedule, nuestro cronograma. Esto debido a que las actividades tienen unas fechas de apertura específica. Lo que quiere decir que si usted está en las actividades, previous activities, las actividades previas, donde ustedes contestan la encuesta, donde hacen la presentación en el foro, donde exploran la plataforma, pues por supuesto que estamos en previous activities. Ahí todavía no les va a aparecer las actividades de la primera unidad, ni de la segunda, ni de la tercera. Ellas se van habilitando a medida que el curso van avanzando. ¿Con qué propósito se hace esto? Con el propósito de que haya una mayor organización de nuestra plataforma, ¿sí? Entonces ya nos encontramos en alguno de los grupos, porque hay otros grupos que empezaron un poquito más tarde, pero en la mayoría de los grupos que estamos trabajando ya estamos en las Learning Activity Number 1, en las actividades de aprendizaje número 1. Estas Learning Activities están habilitadas desde el 7 de noviembre y ya ustedes pueden entrar a desarrollarlas. Les va a aparecer solo las Learning Activity Number 1, las número 1. Las número 2, aunque ya están colgadas en plataforma, por el tema de organización de nuestros tiempos también, no les va a aparecer hasta la fecha específica de apertura. ¿Bien? Para que tengamos entonces en cuenta esas fechas dentro de nuestro schedule. Lo segundo que quería hablarles en la tutoría del día de hoy es que eh, el inglés como lengua extranjera, nosotros, la mayoría de los que estamos tomando este curso, no somos nativos del inglés, somos nativos del español. El inglés como lengua extranjera no es una lengua complicada, no es una lengua difícil. Por lo tanto, yo los invito a todos ustedes a que derriben cualquier barrera mental que tengan frente al aprendizaje de la lengua extranjera. Con esto me refiero a esas barreras que nosotros mismos nos ponemos cuando estamos en un proceso de aprendizaje. Palabras o frases como es que es muy duro, es que es muy difícil, es que estoy muy joven, o es que estoy muy viejo, o es que ya no tengo memoria, o es que se me hace muy complicado.
Todas estas pequeñas palabras o frases tienen un impacto significativo en nuestro cerebro. Y cuando usted hace este tipo de afirmaciones, su cerebro se lo cree. Por lo tanto, va a haber mucha más dificultad de aprendizaje en el proceso. Pero si usted tiene una mente positiva, si tiene una mente abierta a aprender, en nuestras clases de inglés vamos a ver muchísimas claves importantísimas que nos van a servir para hacer un proceso de construcción de conocimiento muy importante. Y una de esas claves importantes es desaprender para aprender. Cuando hablamos de desaprender, nos referimos a todas aquellas cosas que tal vez en algún momento aprendimos, pero que estaban erróneas o equivocadas. Pasa mucho con los estudiantes que no están dispuestos a pulir su pronunciación o a interiorizar los tonos de voz necesarios en inglés. Necesitamos 3 tonos de voz diferentes. Aquí hasta cantar vamos a aprender, porque en inglés se utilizan 3 tonos de voz diferentes para hablar. Y todo tiene una connotación de tipo cultural. Ya les explico un poco lo de la connotación cultural. Pero hay muchas personas que vienen con él. Es que a mí me fue muy bien en el bachillerato. Es que mi profe de inglés me ponía siempre 5. Es que fui el mejor. Pero trae problemas de fonética, porque tal vez ese profe o esa profe también los tenía. Problemas de pronunciación o de desconocimiento de muchos procesos. Y eso se lo enseñó a sí mismo a los alumnos y los alumnos creyeron que eso era lo correcto. Pero cuando nos enfrentamos a hablar con un nativo, con una persona que habla el inglés de verdad desde su cuna, desde su nacimiento, nos damos cuenta de todos esos errores sistemáticos que tal vez en aquel momento nuestra docente o nuestro profesor no nos corrigió. Así que vamos a iniciar ese proceso de desaprender todo aquello que esté mal para poder aprender de manera correcta. Con esto hago un énfasis importante y me refiero a la pronunciación, no tanto al tema de reglas gramaticales, porque las reglas gramaticales es lo que más énfasis hacen en las escuelas y colegios y en los institutos. Mucha regla gramatical, mucha colocación, mucha traducción, pero no hacen un énfasis debido o importante en la pronunciación y están desconociendo que la pronunciación es el 80% de la comunicación en una lengua extranjera. Usted se puede saber todas las palabras, usted puede saberse todas las reglas gramaticales, usted pudo haber sacado 5, 10, 15, 100, el mejor estudiante de inglés en su colegio, pero si usted no sabe pronunciar bien, el proceso de comunicación no va a ser efectivo y menos en un idioma como el inglés, que se cataloga como un idioma homófono. Eso quiere decir que es una lengua que tiene palabras muy similares en su pronunciación, pero que significa algo totalmente diferente. Por lo tanto, hay ciertas formas de pronunciar que me permiten a mí identificar cuál es la palabra a la que me estoy refiriendo. Los temas contextuales. Yo tengo que saber el contexto en el que me estoy moviendo para asimismo delimitar el vocabulario que necesito usar. La cultura es la que determina el tipo de vocabulario que usted necesita. Nosotros tenemos no solamente que estudiar las reglas gramaticales, o no solamente tenemos que hacer las planas, o no solamente tenemos que memorizar vocabulario, eso lo debemos hacer. Y es lo más dispendioso del inglés o de cualquier idioma que usted esté aprendiendo, memorizar. Pero necesitamos memorizar las palabras para poder comunicarnos. Además de todo esto que es necesario, usted necesita aprender de la cultura de los países donde ese idioma es hablado. ¿Y por qué necesitamos aprender de la cultura de esos países donde el idioma es hablado? Porque la cultura determina el contexto. Y ese contexto, a su vez, es el que le va a dar a usted el vocabulario que necesita utilizar. Siempre tenemos la referencia de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra o de Australia, como países donde se habla inglés.
Y sin embargo, estos países tienen sus propias culturas que así también determinan el uso del lenguaje. Pero además tenemos países como Trinidad y Tobago, como Belice, Singapur, Filipinas, la India, Sudáfrica, Dubái, muchos países, muchos otros países en el mundo donde también hablan inglés y que sus culturas son totalmente diferentes. Por lo tanto, si yo me voy a comunicar con un nativo del inglés, no sé, que sea de Filipinas, la cultura filipina va a determinar también el tipo de lenguaje que yo voy a poder utilizar con ese nativo. Así que yo los invito a que además de todo lo que nosotros debemos aprender relativo a la lingüística, fonemas, sintaxis, todas estas cosas técnicas que a veces nosotros escuchamos como complicadas, nos tomemos el tiempo de investigar también acerca de la cultura de los países, su política, su economía, su gastronomía, la forma como las personas interactúan, todo eso a mí me va a dar las herramientas, no solamente me culturiza como persona, sino que me va a dar las herramientas necesarias para yo poder construir apropiadamente el uso del lenguaje. El inglés tiene dos divisiones. Se divide en el inglés académico, que es el inglés que usted ve en cualquier instituto, que es el inglés en el que están construidos los materiales que el SENA nos provee a nosotros para poder también enseñarles a ustedes, que es el inglés que nosotros vemos en los colegios, donde se nos hace mucho énfasis en las reglas gramaticales, y está el inglés normal, el común y corriente que habla cualquier persona en una calle de Washington, en una calle de New York, en Londres, en una tienda, en un supermercado, en la esquina, en la escuela. Y es muy diferente a ese inglés académico. Nosotros lo podemos ver, sobre todo las personas que ya tengan un nivel más avanzado, lo podemos ver eh, cuando estamos observando una película o escuchando una canción. Y aunque yo diga, bueno, es que mi inglés es muy bueno y yo ya hablo inglés, pero escuché la canción y no entendí, pero vi la película y tuve que ponerle los subtítulos porque simplemente no estaba entendiendo, a pesar de que fui muy bueno en inglés en el colegio. Bueno, eso te tiene que llevar a reflexionar y a reflexionar de que justamente sí, manejas muy bien el inglés académico, el de los libros, pero no el normal, el de la calle, el del día a día, el de las personas de a pie. Y ese es el que vamos nosotros también a ver. Vamos a ver nuestro inglés académico, porque es nuestra estructura del curso, pero vamos a ver el componente también del otro inglés, de ese inglés que está compuesto por verbos frasales, de ese inglés que tú podrías ver en una canción, de ese inglés que tú puedes ver en una película. There's no difficult. It's not difficult. The only thing you have to know it is practicing, practicing, and practicing. The study of the language is going to help you to improve your English skills and became a master of this topic. Okay? La práctica y la práctica y la práctica. Esa es la clave. Esto es lo que le va a permitir a usted mejorar todas sus habilidades en el idioma inglés y además de eso convertirlo en un gran maestro del lenguaje. Y cuando hablamos gran maestro no nos referimos a que tiene que ir a enseñar inglés, nos referimos a que puede manejar, puede dominar perfectamente el idioma. Bien. De esas dos divisiones del inglés, a su vez existen subdivisiones. El inglés también se divide en el inglés formal y el informal. Aquí es donde empieza la cultura a hacer un énfasis importante. El inglés formal e informal. Resulta que la cultura norteamericana, como la cultura europea, es una cultura de respeto. Por lo tanto, el lenguaje se divide en dos. El inglés formal es el inglés que nosotros utilizamos en los contextos escolares, en el trabajo, en nuestra oficina, con personas que no tenemos confianza, con figuras de autoridad y personas mayores. El inglés informal es el que ustedes utilizan con su familia, con sus amigos o simplemente en un contexto de confianza.
Tienen que tener mucho cuidado con eso. Por eso les invito, investiguen las culturas. En inglés no se le llama a las personas por su nombre propio. Ejemplo, si una señora se llama Pepita Pérez, usted no le puede decir, Doña Pepita, señora Pepita. No, a menos que esa persona le autorice a usted llamarla por su nombre propio, usted no lo puede hacer porque pasaría como maleducado. Se le dice señora Pérez o doña Pérez. El nombre propio no se le dice a las personas que tienen rango de autoridad o sean figuras de autoridad, un policía, un médico, un docente, no, a menos que la persona sí se lo permita, pero siempre existe en inglés unos rasgos de prudencia, de cultura muy importantes. Ellos no son tan confianzudos como nosotros. Ellos no hablan tanto como hablamos nosotros. Y todas esas cosas son las que debemos interiorizar para que podamos comunicarnos de manera efectiva con los nativos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es que cuando usted aprende una lengua extranjera lo hace para comunicarse con la gente que la habla, para comunicarse con los nativos, para comunicarse con los gringos, los canadienses, los ingleses, los sudafricanos, los indios. No lo hace para comunicarse con otro colombiano. ¿Ve? Entonces debemos interiorizar todo esto dentro de nuestro proceso académico para que sea efectivo y apropiado ese aprendizaje. Después de esta introducción que acabo de darles, que lo hago con el propósito de incentivarlos a que lo hagamos muy bien, no bien, porque bien lo hace cualquiera, sino muy bien este proceso, vamos a ver un poco acerca de la temática que vamos a tocar en la clase de hoy. Bien, lo primero que quiero que noten aquí, me disculpan, voy a revisar acá. Quiero que noten que los materiales vienen en inglés y en español. ¿Esto por qué se hace? No se hace en todos los niveles. Hay un nivel, a partir del quinto, sexto nivel, ya no vienen los materiales en inglés y español, vienen solo en inglés. Pero los niveles iniciales sí viene el material en inglés y español debido a que no todos manejan el mismo nivel de idioma, no todos tienen el mismo conocimiento, no todos tienen la misma capacidad de traducción. Entonces lo que hacemos es ayudarlos para que comiencen ustedes ese proceso de adaptación cerebral a la nueva lengua. Y es que sí, para usted poder aprender algo nuevo, tiene que adaptar su cerebro a ese conocimiento. Cuando usted comienza a estudiar algo, y no me estoy refiriendo solo a inglés, cualquier cosa que usted esté estudiando, se comienzan a crear unas redes neuronales en su cerebro, que son las que van a almacenar esa información. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros acá es que ustedes tengan ese acercamiento con el inglés y a su vez tengan también la traducción para que sepan de qué se está hablando, dado el caso de que su vocabulario no sea mucho. ¿Bien? So the first one thing here is the description. In this first learning activity of the English the Works 1 training program, you will learn about WH questions, subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, countries and nationalities, articles, and the, professions and family members. Aquí tenemos entonces la descripción de lo que vamos a aprender durante esta primera unidad. Esto está relacionado con el material, o sea, todo este material está en su plataforma, esto lo pueden descargar, para ustedes es totalmente gratuito, pero además todas las actividades que tenemos durante esas primeras unidades están relacionadas con esta temática. La actividad interactiva está relacionada con esta temática. Los materiales de estudio están relacionados con estas temáticas, que es lo que se espera que ustedes empiecen a manejar. ¿Bien? Entonces, ¿sobre qué vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender sobre las preguntas con WH, los pronombres sujeto y objeto, los adjetivos posesivos, países y nacionalidades, los artículos, profesiones y miembros de la familia. Diremos, uff, pero esto es mucho. No, si usted comienza a ver, esto está relacionado con todo ese vocabulario necesario, con todo ese vocabulario
que usted requiere para poder hacer la construcción del idioma. El vocabulario usted lo puede tomar con calma, aprenderse tantas palabras al día o tantas palabras a la semana para que así vaya ampliando ese espectro y la comunicación en el idioma no sea tan complicada de hacer. Bien. So the first one thing here is questions words or WH questions. In English, question words are used to ask certain kind of questions. They are usually referred to WH questions because they include the letter WH. For example, what, where, who, when, why, etc. En inglés se usan las question words para hacer cierto tipo de preguntas. Usualmente se refiere o nos referimos a ellas como las preguntas con WH, porque todas estas preguntas contienen o incluyen la W y la H dentro de su estructura. Ejemplo de esto es what, que quiere decir qué, where, que quiere decir dónde, who, que quiere decir quién, when, que quiere decir cuándo, why, que quiere decir por qué, entre otras, que iremos viendo, por supuesto, a medida que vamos avanzando. Sobre estas question words, vamos a hacer una aclaración. Las question words o preguntas con WH son un tipo de pregunta que busca, que procura información detallada. Tenga eso claro. ¿Sí? Aquí estamos creando un concepto para que podamos interiorizar mejor este conocimiento. ¿Sí? Todo lo que esté relacionado con preguntas con HW, WH, como usted lo quiera llamar, son preguntas que su respuesta requiere de información detallada. ¿Y por qué hacemos claridad en esto? Porque en inglés también existen las preguntas cortas, con respuestas cortas, o las famosas yes, no question, preguntas con sí y preguntas con no. Simple y llanamente las preguntas con sí y no son preguntas que cuando estructuramos su respuesta tiene un sí o tiene un no dentro de ella. En las preguntas con WH no tenemos sí y no tenemos no. Las respuestas pueden ser cortas. En preguntas con WH pueden ser cortas. Lo que pasa es que la composición de esas respuestas tienen que contener información. O sea, estoy buscando información detallada cuando estoy haciendo preguntas con WH. ¿Ok? Tengamos ese concepto claro que nos va a ayudar muchísimo a interiorizar mejor esto. Perfecto. Vamos entonces a ver con algunos ejemplos lo que acabo de decirles. Remember, when we create, when we build, when we make up questions with HW or WH, your answer needs to have information. ¿Ok? Recordemos entonces que estas son preguntas que requieren respuestas con información detallada. The first one, what? What? Y tenemos entonces la primera que es ¿qué? What? La podemos ver aquí en la primera columna de nuestro cuadrito, ¿sí? What is used to ask for information about something. What se usa para solicitar información sobre algo. Examples. What's your name? What's your name? What is that? What is the color of your eyes? ¿Cuál es tu nombre? Porque este what no solo significa qué, sino también cuál. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el color de tus ojos? Y vemos que cuando hacemos esta pregunta, utilizamos los tonos de voz. O sea, yo no pregunto, what is your name? What is that? What is the color of your eyes? No se pregunta así. What's your name? What is that?
What is the color of your eyes? Y este tema de tonos, de poner esa emocionalidad cuando estamos hablando, es cultural, netamente cultural. Resulta que el uso de tonos en inglés muestra a la persona nativa que usted está interesado en lo que están hablando. O sea, cuando usted utiliza los matices en los tonos de voz al momento de expresarse, le está diciendo a esa persona que usted está interesado en lo que está diciendo. Cuando usted no usa tonos, habla planito. Y si le suma eso, que está hablando inglés con acento paisa, acento bayuno, acento costeño, acento huilense, acento boyaco, y comienza a meterle acentos del español al inglés, algo que no debe hacer, deje su acento colombiano para el español. En inglés debemos adoptar un acento diferente por un simple hecho de respeto hacia la lengua extranjera. Debemos adoptar un acento que se suene como nativo para podernos comunicar. ¿Bien? Eh, Cuando ustedes utilizan los tonos, le están diciendo a la persona que están sumamente interesados en lo que se está hablando. Perdón. Cuando no los usa, le está diciendo a la persona que no está interesado, que simplemente no le importa. Y eso no es porque usted se lo diga de manera directa, sino que por el tono de su voz, ese nativo lo va a asumir así. ¿Y por qué lo va a asumir así? Porque es la cultura de ellos. Ellos muestran expresividad, ellos muestran tonos en su voz para que demostrar que están interesados en las cosas, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos empezar a interiorizar. Entonces, si usted va a hacer la pregunta, no pregunte, what is your name? O en inglés paisa, what is your name? What is that? What is the color of your eyes? No, no vamos a comenzar a hacer esas cosas. Guardémonos nuestro acento. Yo tengo mi acento en español, pero ese acento en español yo no lo transmito al inglés. Yo no lo puedo hacer. Y esto no se debe hacer cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera. ¿De qué manera pueden hacer ustedes entonces? Adopten un acento en una serie, en una película, en una canción, en un acento que a ustedes les guste. Traten de imitarlo para que asimismo el cerebro se acostumbre a que esa lengua extranjera tiene una manera particular de ser hablada, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la pregunta? What's your name? What's your name? Y así, y gesticulamos, porque el inglés es de gesticulación. What is that? What's the color of your eyes? O sea, siempre debemos hacerlo y va a sonar perfecto, va a sonar muy bien. Créame que va a ser una comunicación mucho más efectiva con ese nativo. Luego tenemos, además de que lo utilizamos para solicitar información acerca de algo, tenemos where. Where is used to ask for information about places or location or people or things. Where que significa dónde o a dónde, se usa para solicitar información sobre lugares o ubicaciones de personas o ubicaciones de objetos. ¿Sí? Ubicaciones. Bien. Some examples about this. Where are you from? Where are you from? Where are the books? Where do you live? ¿De dónde eres? Es la primera. Where are you from? Where are the books? Where do you live? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde vives tú? ¿Sí? Esto se usa para solicitar información acerca de lugares, acerca de ubicaciones, acerca de personas y de objetos. Aquí nosotros vemos en estas preguntas justamente lo que les explicaba hace un momento. Este tipo de preguntas no son preguntas que se respondan solo con un sí o un no. Ejemplo, si yo le pregunto, where are you from?
¿De dónde es usted? Usted no me puede decir yes. No, no tendría sentido, ¿sí? Si yo le pregunto ¿de dónde es usted? Yo estoy solicitando información detallada. Por lo tanto, la respuesta que me da tiene que ser una respuesta que contenga información. Where are you from? Well, I'm from Colombia. Ahí yo di información. ¿De dónde es usted? Yo soy de Colombia. Entonces, ahí di información en mi respuesta. Entonces, siempre tenerlo presente para que no lo confundamos con con las preguntas de sí y no. Luego tenemos who, que significa quién. Who is used to talk, to ask for information about people. Who se usa para solicitar información sobre las personas. Who significa quién, quién. Y la utilizamos justamente para pedir información de las personas. Ejemplo de esto, vamos a ver el ejemplo de who, puede ser, who is your English teacher? Who is your English teacher? Who are they? Who does she live with? ¿Quién es tu profesor de inglés? ¿Quiénes son ellos? ¿Con quién vive ella? Esos serían ejemplos. Y vemos aquí que serían respuestas estructuradas. ¿Bien? Next we have which. Which means cuál. Which significa cuál. Which is used to ask about a choice, preference, or to distinguish between two things when the options or objects in questions are clear. Which se usa para preguntar sobre una elección, preferencia, o para distinguir entre dos opciones u objetos cuando las opciones son explícitas. Bien. Ejemplo de esto viene siendo, which color do you like more, black or white? ¿Cuál es el color que más te gusta? ¿El blanco, el negro o el blanco? Which song do you prefer? The first or the second? ¿Cuál es la canción que tú prefieres? ¿La primera o la segunda? Which one is the right answer? This one or that one? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Esta o esa? Desde aquí nosotros vemos que lo usamos cuando necesitamos preguntar sobre una elección, preferencia o distinguir entre dos opciones. Bien. Next one we have why. Why significa por qué. En inglés tenemos dos tipos diferentes de por qué. Tenemos el por qué para preguntar y el por qué para responder. El por qué para preguntar es este. Why. Why. Why is used to ask for reason or explanations. Usamos why para preguntar las razones o las explicaciones. Aquí en el ejemplo, que ya se les voy a enseñar, tenemos estas preguntas. Why are you in the shopping mall? ¿Por qué estás tú en el centro comercial? Why is the music so loud? ¿Por qué está la música tan alta o por qué están sonando tan fuerte? Why are they sad? ¿Por qué están ellos tristes? Pues aquí vemos que why es el por qué para preguntar. El por qué para responder es because. Because. Se escribe B-K-U-C. Se pronuncia because. Ese sería el por qué para responder. Entonces, si yo estoy utilizando, voy a hacer el ejemplo con la primera pregunta.
que dice, Why are you in the shopping mall? ¿Por qué estás tú en el centro comercial? Entonces yo voy a responder, porque necesitaba comprar algo. Voy a decir eso. Entonces yo diría, because, ahí está el porqué para responder, because I need to buy something. Because I need to buy something, because es porque necesito comprar algo, ¿sí? Entonces vemos que con un por qué se pregunta y con un por qué se responde. Con why se pregunta y con because se responde. Next we have when. When means cuando. When significa cuando. When is used to talk, to ask for information about a certain period of time. When lo usamos para preguntar información sobre un periodo específico de tiempo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. When is the English test? ¿Cuándo es el examen de inglés? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When are you coming? ¿Cuándo vas a venir? Bien, entonces aquí nosotros vemos estos ejemplos. Estos son las preguntas con WH, o sea, las preguntas que contienen WH o question words. Recordemos que las respuestas a este tipo de preguntas son respuestas estructuradas. Cuando hablamos de respuestas estructuradas nos referimos a respuestas que contienen cierto grado de información específica, o sea, que busca o pretende dar información. ¿Eh? The second one thing here is the subject pronouns. Okay. Aquí tenemos entonces el siguiente tópico que son los pronombres sujeto. ¿Pero qué es eso de pronombre sujeto? Sometimes the subject of a sentence is a person or thing that performs an action. This person or thing can be described using its name, or it can be described using a subject pronoun. The list of the subject pronoun is shown below. A veces el sujeto de una oración, cuando hablamos de sujeto nos estamos refiriendo a la persona de nuestra oración. Es una persona o una cosa, ¿sí? En este caso podemos tener como sujeto una persona o una cosa. Y esa persona o esa cosa dentro de esa oración ejecuta una acción. Esta persona o cosa puede ser descrita usando su nombre personal, si es su nombre propio, Pepito, Pepita, Artemio, Emilio, el que usted desee, sí, su nombre propio, o puede ser descrita usando un pronombre sujeto. Ya vamos a ver cuáles son. Aquí en esta lista vamos a ver la diferencia entre ellos. Tenemos primero el subject pronoun. Subject pronoun, ¿sí? Entonces tenemos primero el pronombre sujeto. ¿Sí? Tenemos aquí el subject pronoun. En la primera tenemos en inglés y en la segunda, donde ustedes leen que dice pronombre sujeto, es la traducción. O sea, ese es el equivalente al español, ¿sí? ¿Cuáles son estos pronombres sujeto? Bueno, the first one, I, yo. Es el primero. I, yo. You, tú o usted. He, él. She, ella. It, eso o esto. We, nosotros. You, ustedes. O en el caso de que usted esté en España, vosotros. They, ellos. Entonces, cuando nosotros nos hablen de pronombres sujeto, sabemos entonces que nos están hablando de I, you, he, she, it, we, and they. O sea, de yo, tú o usted, él, ella, eso, esto, nosotros, ustedes y ellos. A eso es a lo que le llamamos pronombres sujetos. ¿Eh?
para que no se dejen entonces asustar, porque estos lenguajes tan técnicos a veces nos hacen asustar un poco. Digo, "Ay, es que no sé qué es eso, a qué se están refiriendo". Pero para hacérselo muy claro, cuando escuchen la palabra pronombre sujeto, ya sabemos qué es esto. Ah, los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, and they. Esos son. ¿Bien? Aquí los tenemos ilustrados, ¿no? Para que podamos diferenciarlos un poco mejor. I sería la primera persona, yo. You sería tú o usted. Este you tiene una connotación muy, muy especial y es porque you es singular y también es plural. Esa sola palabrita, you, you. Y aquí van ustedes a ver lo fácil del inglés. Esa sola palabrita significa tú, usted, ustedes. O sea, esa sola. Con esa sola describimos esas tres cosas en español, ¿sí? Aquí nosotros vemos el ejemplo. Aquí sería tú y aquí ustedes. ¿Ven? He, él. She, ella. It, eso. Ay, pero Dios mío, antes de que se me vayan a molestar los animalistas, en inglés no usan, no es una invención mía ni es porque yo lo quiera decir. En inglés no se utilizan pronombres personales para los animales, ¿sí? A ellos no se les dicen él o ella, ¿sí? El perro, ¿sí? La gata. No se usa ese tipo de pronombres para los animales en inglés. Se les denomina con it, o sea, como objeto. Eso o esa, ¿sí? Así sería. Entonces no se les pone el pronombre como de persona. Si es hembra, no se le dice ella, sino esa. Esa es la forma, ¿no? Como ellos lo hacen. Por eso ustedes ven la referencia de con it, que es objeto, es un pronombre para objeto y hay un perrito. Y es porque es la forma como ellos así lo expresan. ¿Bien? We, nosotros. They, ellos. Okay? So we're going to see some examples about this. Here one. I study English at Sena. I study English at Sena. Yo estudio inglés en el Sena. Here, you play the guitar very well. You play the guitar very well. Tú tocas la guitarra muy bien. Bien. Next one. He runs in the park. He runs in the park. Él corre en el parque. Y vemos acá en la ilustración que efectivamente está corriendo. She drives a black car. She drives a black car. Ella maneja o conduce, sería la traducción más apropiada, un carro blanco, negro, perdón. I'm sorry. Carro negro, sorry. It turns on the TV. It turns on the TV. Encendió. ¿Sí? Está encendido. Ese turn on, quiere decir encendido o prendido. Entonces, el televisor está encendido. ¿Ok? O sea, encendieron el televisor. Acá muestra cómo dirige el control remoto hacia el televisor. O sea, lo está encendiendo. We paint houses. Nosotros pintamos casas. You are students. Ustedes son estudiantes. Bien. They cook Colombian food. Ellos cocinan comida colombiana. ¿Sí? Entonces diremos, bueno, pero aquí dice, ellos cocinan colombiana comida.
Y aquí viene un poco de lo que tanto hablo en mis clases, y es que la gente siempre me dice, y traigo esto de referencia porque lo escucho seguido, el inglés se habla al revés, profe, y sí es cierto, el inglés se habla al revés. Hay una regla que se aplica en lo relacionado con sustantivos y adjetivos. Aquí es donde se aplica esa regla. Nosotros en español decimos primero el objeto y luego sus cualidades. En inglés no. En inglés se dice primero las cualidades y luego el objeto. Pues ahí cambia. ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces aquí dice they cook Colombian food? Ellos cocinan colombiana comida. El profe dice ellos cocinan comida colombiana. Esto es porque los idiomas no se traducen de manera literal. Y ahí está el grave error que cometemos cuando hacemos traducciones. Personas que utilizan mucho Google Translator, utilizan mucho el traductor de Google. Lo veo a cada rato en las tareas, que copian y pegan, pero ni siquiera se fijan de la forma como Google les está haciendo la traducción, con miles de errores. Y eso es porque Google está diseñado, el traductor de Google está diseñado para traducir literal, para traducirle exactamente la palabra que usted puso allí. Y no hay nada más erróneo en un idioma que traducir de manera literal, porque el traductor no le va a traducir a usted con sentido, le va a traducir la palabra, pero no le va a dar sentido a esa palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Es lo mismo que recurrir al diccionario. Traduces la palabra solita y ya luego tienes que empezar a armarla, pero no hay sentido en la oración. Bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando yo hago la traducción, si yo ya sé que en español nosotros no hablamos así, nosotros no decimos, me voy a ir en el negro carro, voy a ir a la roja casa, voy a cocinar colombiana comida. Nosotros no hablamos así. Entonces, obviamente, yo no puedo darle esa traducción a la lengua. Tengo que traducir dándole sentido a mi idioma nativo. Es por eso que yo digo, ellos cocinan comida colombiana. ¿Por qué? Es la manera como nosotros hablamos español y va a tener mucho más sentido, ¿sí? Para que tengamos eso siempre en cuenta. Aquí vimos entonces los ejemplos con los subject pronouns, los pronombres sujeto. Ahora vamos a ver los object pronouns o los pronombres objeto. ¿Sí? No era pronombre sujeto, estos son pronombres objeto. So, these 7 basic pronouns have a different form when they are used as object pronouns. The object pronouns receive the action of the verb. Los 7 pronombres básicos tienen una forma diferente cuando son usados como pronombres objeto. El pronombre objeto recibe la acción del verbo. Acá en esta descripción tenemos todo. El pronombre objeto recibe la acción del verbo. O sea, son los mismos pronombres que estamos utilizando. Son los mismos 7 pronombres. Lo que pasa es que cuando los usamos como pronombre objeto, tiene otra forma de construirse. Ya lo vamos a ver aquí con los ejemplos. Example. I call her every day. I call her every day. In this case, I is the subject who performs the action, and her is the object that is received the action. Bien, en este caso, I, o sea, yo, es el sujeto quien realiza la acción. Y her, ella, her es el objeto que está recibiendo la acción. ¿Y qué dice entonces aquí? El pronombre objeto recibe la acción del verbo. Quiere decir que en este caso ella
ya no vendría a ser un pronombre sujeto, ya tenemos el pronombre sujeto acá que sería I, que es el que está haciendo la acción, sino que ella, her, viene a ser un pronombre objeto. Pronombre objeto porque es la que está recibiendo la acción, ¿sí? La que recibe la acción. Y cuando estamos hablando entonces de estos pronombres objeto, o sea, de estos pronombres que reciben la acción, nos estamos refiriendo a lo siguiente. O sea, su forma de construcción es distinta. Subject pronoun and object pronoun son los mismos 7 sujetos, pero cuando se convierten en objetos, o sea, cuando se convierten en receptores de la acción, cambia su estructura. Cuando están como pronombre sujeto, sería I, you, he, she, o sea, lo mismo que vimos ahora nosotros en los pronombres personales. Cuando se convierten a un pronombre objeto, o sea, cuando no son ellos quienes están haciendo la acción, sino que son los que están recibiendo la acción, se construyen de esta manera. I vendría a ser me. You no cambia. You pasa a ser you. He viene a ser him. Him. She quedaría como her. Her. It queda como it. We queda como us. Us. Y they queda como them. Them. Examples. I love my grandma. She loved me too. I love my grandma. Yo amo a mi abuela. She loved me too. Ella también me ama a mí. ¿Ven entonces aquí? Yo aquí estoy en primera persona. Aquí estoy yo comentándoles a ustedes que yo amo a mi abuela. Pero además, yo también me convierto en un objeto. ¿Un objeto qué? Receptor del amor de mi abuela, ¿sí? En ese objeto receptor del amor de mi abuela. Entonces, ya aquí no pondría I, como si estuviera hablando de pronombre sujeto, sino que me convierto en objeto receptor de ese amor y por eso sería me. Me. She loved me too. ¿Por qué me puse me? Porque soy en este momento objeto receptor. Ustedes pueden ver algo acá dentro de esta oración, y es que después de grandma hay un punto seguido, lo que quiere decir que a partir de ese punto hay una nueva oración, sino que estas dos oraciones que están separadas por un punto están unidas. ¿Por qué? Porque estoy relatando algo a través de ella. You don't like it. You don't like it. A ti no te gusta. Where are the keys? I can't find them. ¿Dónde están las llaves? No las puedo encontrar. Carol, it's very special. I miss her. Carol es muy especial. La extraño a ella. Entonces aquí ella no viene así, no vendría a ser she, sino her. I miss her. ¿Por qué? Porque es mi objeto. Ella es objeto de que la extrañe yo. ¿Sí? The project is very interesting. The teachers want us to write about it. El proyecto es muy interesante. Los profesores quieren que nosotros, aquí está us, escribamos acerca de eso. Tom is the hospital. Tom is in the hospital. Call him and ask him how is he. Tom está en el hospital. Llámalo a él y pregúntale cómo está. Call him and ask him. Entonces aquí no va he, sino him. ¿Por qué? Porque él está siendo en este momento, siendo objeto
de la preocupación de ellos que quieren llamarlo porque saben que él está en el hospital. ¿Bien? Entonces, así es como funciona. Solamente es tener en cuenta ese aspecto para poder saber utilizar el pronombre sujeto y el pronombre objeto. Solamente es esto. Si por algún motivo fui muy rápido, no me comprendió, se le dificultó, estoy hablando muy enredado, estamos más perdidos que embolatados, no se preocupe, por eso esto es un video, lo puede repetir y repetir y repetir. Si ya después de que lo ha repetido muchas veces sigue sin comprender, recuerde que tenemos nuestros canales de comunicación y me puede preguntar que con todo el gusto y el amor del mundo les voy a responder. Luego tenemos de possessive adjective, o lo que se conoce como adjetivos posesivos. Possessive adjectives are used to express ownership. A list of possessive adjectives is shown below. Los adjetivos posesivos son usados para expresar posesión. Posesión, o sea, adjetivo posesivo. A través de esto nosotros mostramos posesión, propiedad, pertenencia de algo. Vamos a ver cuáles son los pronombres posesivos. Por supuesto, cada pronombre personal, cada sujeto tiene un pronombre posesivo, un adjetivo posesivo que le corresponde. Aquí tenemos el listado. Si mi sujeto es I, o sea, yo, el adjetivo posesivo viene a ser my, que significa mi. O sea, muestra mi posesión, mi pertenencia. Bien. Para el sujeto you, tenemos your. ¿Ok? El posesivo adjetivo es your, que viene siendo tuyo si lo estoy utilizando en singular o de ustedes si lo estoy utilizando en plural. Esa es una ventaja muy grande que tiene este sujeto. ¿Por qué? Porque me sirve para los dos. O sea, no tengo que agregarle, que ponerle, que... No, me sirve para los dos. Singular y plural. Si yo voy a hablar del sujeto he, él, el adjetivo posesivo que le corresponde es his, que significa suyo, masculino. She tiene, que es ella, también tiene su posesivo que es her, es el suyo en femenino. It's tiene también el posesivo que es its. ¿Qué le pasó al profe que se desinfló? No, hay una S. La S tiene un sonido fuertísimo en inglés. Es como un soplido, ¿sí? Ese es el sonido de la S. Por lo tanto, es muy importante que si la palabra tiene S, la pronunciemos. En este caso, it es el sujeto, its, el posesivo. Eso significa suyo para cosas o animales. We, el posesivo de we, de nosotros, es our. Algunas personas le dicen our, otros le dicen our. Las dos están bien. Y significa nuestro. Luego tenemos they, que es ellos. El posesivo de ellos es their, que significa de ellos. ¿Sí? Entonces aquí muestra que pertenencia de algo. Vamos a ver algunos ejemplos. My name is Kelly. Mi nombre es Kelly. Ahí estamos viendo pertenencia. ¿Por qué? Porque ese es el nombre de ella. Es el nombre que le pertenece a ella. ¿Sí? The second one. I like their proposal about the project. Me gusta su propuesta acerca del proyecto. Estamos viendo nosotros their. Sí, ¿por qué? Porque esa propuesta es de ellos. Le pertenece a ellos esa propuesta. ¿Acerca de qué? De un proyecto.
Number 3. George is in his apartment. George is in his apartment. Jorge está en su apartamento. Entonces, cuando utilizo su, o sea, es el suyo de él. ¿El apartamento es de quién? De Jorge. Next one is, why does Lorena leave her bag in the office? ¿Por qué Lorena dejó su maletín en la oficina? Entonces, vemos el suyo de ella, o sea, el femenino. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué lo usamos? Porque resulta que Lorena dejó el maletín de ella, que le pertenece a ella, dentro de su oficina. This is a good school. Our students are good people. Esta es una muy buena escuela. Nuestros estudiantes son buenas personas. Pues aquí vemos el posesivo de nosotros. Bien. Entonces, este tipo de temas es una cuestión solamente de que lo miren y lo revisen y lo revisen. Vamos a hacer de cuenta que somos estudiantes de primaria. Hagamos planas. Usted mismo, cómprese un cuadernito aparte de los que ya tenga, un lapicero, un lápiz, y haga planas, haga ejercicios, porque cuando uno escribe, aprende el doble, porque refuerza el conocimiento en el cerebro. Y es una muy buena práctica para que esto se quede, este conocimiento grabado en nuestro cerebro, ¿sí? Bien, esto entonces es relacionado con los adjetivos posesivos. Luego tenemos countries and nationalities, países y nacionalidades. The questions below are used to ask information about where a person is from. The responses to the question are also shown below. Las preguntas que se encuentran abajo nos van a ayudar a indagar la procedencia de alguien. Y, por supuesto, si tenemos una pregunta que está solicitando procedencia, o que mostremos procedencia, vamos a mirar la manera o la forma como también podemos estructurar las respectivas respuestas. Recordemos que esta es la pregunta, where are you from? O, what is your nationality? Cualquiera de estas dos me va a ayudar a mí a identificar la procedencia de alguien. Where are you from? Si usted le preguntan, ¿de dónde eres tú? Where are you from? Usted puede decir, yo soy de Colombia. I'm from Colombia. Colombia. Bueno, yo podría decir, I'm from Colombia. No meterle acento, pero sería bueno que le metiéramos acento. Y esto es debido a que en los Estados Unidos, Canadá, hay unas provincias que se llaman Columbia. Entonces, cuando nosotros decimos Colombia, ellos pueden asumir o interpretar que estamos hablando de las provincias americanas que se llaman Columbia, que es con U. Por lo tanto, es bueno que le metamos un poquito de acento para que ellos puedan identificar. Si dado el caso, ellos no dan, la gran mayoría de ellos no son muy buenos para geografía. De hecho, gran parte de comunidades nativas norteamericanas consideran que todos los latinos somos mexicanos, que venimos de México. Entonces, explicarles, Colombia in South America, Colombia en Sudamérica, para que tengan más o menos una idea. Ya si no le entendió con eso, toca entonces pues, llevar un mapita y mostrarles dónde está, porque ellos no son muy buenos para, no digo que todos, no generalizo, pero la gran parte de ellos no son buenos para la geografía, geography. Another question could be, what's your nationality? Otra pregunta podrían hacerte es, ¿cuál es tu nacionalidad? Puede que te pregunten de dónde eres. O de manera mucho más directa te preguntan, ¿cuál es tu nacionalidad? La manera para responder es, my nationality is Colombian. Colombian, yo soy colombiana. Está diciendo que es una chica. O soy colombiano. Sirve esa palabra, Colombian sirve para ambos géneros, porque el inglés, en su mayoría, les puedo decir que un 90% del idioma no tiene género. No se dividen las palabras entre femeninas y masculinas, no. Son las mismas palabras para todo el mundo.
Esto, por supuesto, hay una excepción a la regla con algunas palabras que sí tienen una marcada diferencia entre lo masculino y lo femenino. En el caso de mesero y mesera. Mesero se dice waiter y mesera se dice waitress. Entonces aquí sí hay una palabra para el hombre y una para la mujer. Sin embargo, son excepciones a la regla que son muy poco vistas en inglés y por lo general lo que nosotros vemos son palabras que se usan para ambos géneros, lo que hace el inglés más fácil de hablar. ¿Sí? So, aquí tenemos entonces las preguntas y las posibles respuestas y estas respuestas están relacionadas, por ejemplo, con que, asumiendo que usted es colombiano o colombiana. Pero entonces vamos a ver a list of some countries and nationalities, porque de pronto usted, no sé, usted es chino, ruso, árabe, no necesariamente es colombiano. Entonces vamos a ver cómo se dicen estos países y nacionalidades, dado el caso de que necesitemos um, decir, no lo vamos a ver todos para no hacerlo tan largo. Recordemos que este material está en plataforma, ustedes lo pueden ver, pero vamos a ver algunos de de los países y de los gentilicios, como se le dice a la nacionalidad o la procedencia de alguien. Aquí, por ejemplo, tenemos Afganistán. Afghanistan, que sería en inglés. La nacionalidad sería Afghan. Albania, que en inglés se dice Albania, Albania como con E. La nacionalidad o gentilicio vendría siendo Albanian. Algeria, que sería Algeria en inglés, su nacionalidad sería Algerian. Andorra, que es Andorra, Andorran. Australia, por ejemplo, Australia. Y a ellos se les dicen Australian, aunque aquí hacemos una excepción porque los australianos también les dicen Aussies. Es como una especie de, eso se dice en español como acortan la palabra para que no decir Australian, sino que le dicen Aussies y ya se sabe que son australianos. Eh, Canadá, que en inglés se dice Canada, la nacionalidad, Canadian, se pronuncia. China se dice China, y la nacionalidad es Chinese. Denmark es Dinamarca, y la nacionalidad es daneses, se les dice a la gente de Dinamarca, daneses. Vamos aquí, Francia se dice France, muy similar como se dice también francés en francés. Francia en francés, que se dice France. Es muy similar en inglés, France. Y francés en inglés se dice French. Germany es Alemania. Y a los alemanes se les dice German, que como dato curioso, el inglés es una lengua de origen germánico. O sea que así como nuestro español hace parte de las lenguas romance, se desprenden de las mismas bases. Las lenguas romances son un grupo de idiomas como el portugués, el italiano, el francés, el rumano. Todas estas lenguas se desprenden de un mismo lenguaje. El inglés se desprende del alemán, del germano. Por eso tienen algunas palabras muy similares. Por ejemplo, casa en inglés se dice house y en alemán se dice Hausen. Entonces ahí existen algunas palabritas. Ya cuando comencemos a manejar el idioma, nos vamos a dar cuenta sobre eso. Y las personas que hablan inglés les queda mucho más fácil aprender alemán. Vamos aquí con Japón, Japón, y se les dice Japanese. Panamá se dice Panama en inglés, Panama. A los panameños les dicen Panamanians.
Rusia, que ahora está muy sonado en las noticias, se dice Russia, Russia, ¿ok? Y a los rusos se les dicen Russian, Russian. Español, aquí tenemos España que se dice Spain, Spain, recordemos el sonido de la S, ¿no? No se dice Spain, sino Spain. A los gente de España, a los españoles se les dice Spanish, Spanish, no Spanish, sino Spanish. ¿Ok? Bien. Entonces, asimismo tenemos estas otras, tenemos las nacionalidades aquí. Posterior a eso tenemos el material de profesiones. Esto yo se los voy a grabar en un video, aparte para no hacerles tan largo esta tutoría. Entonces ya con el resto de las nacionalidades y las profesiones, eso se los voy a hacer en un video aparte porque es bastante largo, como ustedes pueden ver aquí. Entonces yo les voy a hacer el video donde vamos a ver la profesión con su respectiva pronunciación en inglés y su significado al español. Bien, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Yo les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo de haber visto esta tutoría. Quedo atento a sus dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias. Y entonces nos vemos en una próxima clase. Thank you very much for watching this video. I wish you a wonderful week and see you in the next tutorial video. Bye bye. Thank you.